Miren, el Banco Central, les decía que iba a comentar esto porque hay opiniones de economistas de Fuste, dice que las proyecciones para el 26 son de que vamos a crecer al 4.5% y 4%. Y salió la CEPAL y el Banco Mundial, que repite eso mismo. Yo no sé si se lo dan con un poquito de esteroides y después dicen que el banco dijo tal cosa y lo repiten aquí. Pero el año pasado vimos que se empezó con 5, se bajó a 4, después a 3.5, que sí 2.5 y al final lo que publicó ya la última el Banco Central es que crecimos 2.1, ni un 40% del potencial. Bueno, entonces, el banco ha dicho que ahora en función de la nueva realidad, que las inversiones y que la estabilidad y todo eso, vamos a crecer 4. Economistas han opinado, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Economistas valoran revisión a la baja. Eso es una manera de diplomática de decirle, ¿viste cómo te equivocaste el año pasado y te lo estamos diciendo? Por suerte ahora le bajaste un chin, como dicen los tigres en la calle. Dice Collado Di Franco, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, del CRES, es bueno, véanle la parte diplomática, entiendan, léanlo en sentido figurado, es bueno que las autoridades estén dispuestas a revisar los estimados de crecimiento, porque muchas veces nos quieren vender unas fantasías y tenemos que bebérnoslo como si fuera aceite de ricino y repetir porque lo dijo el Banco Central o porque le dijo la CEPAL, pero la CEPAL repite lo que le dice el Banco Central. Y no es que uno quiera ser más ácido de la cuenta, pero también uno para algo tiene 2, 3, ¿verdad? Gramos de cerebro. Dice, es bueno que las autoridades estén dispuestas a revisar los estimados de crecimiento. Sigue Collado Di Franco diciendo, el banco plantea un nivel de crecimiento cercano al 4, un porcentaje inferior al incluido en las estimaciones con que se elaboró el presupuesto en octubre, que era de 4.5. Estamos hablando del mismo presupuesto del 26, pero ya en el presupuesto que se elaboró entre Hacienda y el Banco Central, los otros días, habían puesto 4.5. El año no ha empezado y ya lo bajan a 4. Es un 10%, es un ajuste de un 10%. Dice Ellen Pérez Duccio, otra reputada economista, pero entiendan de lo que le estoy leyendo, entiéndanle la parte dicha en manera diplomática, como decía el doctor Merengue, como con hipocresía. Ellen Pérez Duccio dice que el pronóstico del banco luce adecuado, asume varios supuestos, reactivación de la demanda interna, la inversión, pero cree que un 3.8 pudiera resultar más certero. Ve, 4.5 se puso en el presupuesto y el banco dice que es 4, Collado Di Franco se lo saca y ahora Pérez Duccio dice, yo creo que ni 4, es 3.8. ¿Ve cómo va bajando la cosa? Dice que los factores que pudieran, y aquí entran los detallitos, que pudieran sustentar ese crecimiento son que si el oro sigue subiendo, que llegó a 5.500, pero ya está en 4.900, si el aumento del precio del oro, el petróleo se mantiene bajo, eso pudiera ser y pudiera darse para que lleguemos a ese valor de 3.8, pero ya no, nadie está hablando de 5%. Ustedes saben que 5% era el potencial de nuestra economía. Hemos crecido hasta ahora, hasta el del 20, en promedio 5% anual y más promedio. José Nacín Alemania estima de 3.8 a 4.1, este se cuida, es más o menos 3.8. Y asume el gasto de capital más alto, que es lo que propuso Magín. Pero da esta otra señal bonita, importante, para tener en cuenta, los que me están oyendo, y que vean que no es que uno aquí hace análisis muy ácidos o lo que sea. Ve lo que dice Pérez Duccio. Si el oro sigue subiendo, porque este crecimiento de esta hora, el sector externo es que ha impactado. 47.300 millones de dólares recibimos, 3.400 millones más que el año 24. Y el Banco Central diciendo, no, sector externo, las dificultades externas, cuando lo que único que ha funcionado es el sector externo. Turismo, remesa, inversión extranjera, exportaciones. Ahora, ¿qué dice él?
Este dato es importante porque esto me recuerda aquella discusión que hubo entre Leonel Fernández y el gobernador del Banco Central después de la pandemia y el crecimiento rebote estadístico. Dice Alemani, venimos de crecer poco para nuestro promedio, que había sido de 5. Poco, en torno al 2%. Luego, y es lo importante, luego, por un efecto de base, ayuda a que sea mayor este año. O sea que el efecto va a ser más espejismo que otra cosa, estadístico. Y fíjense cómo lo condiciona el Empereducci. Si el precio del oro sigue encampanado, si llega a 10.000, ya usted sabrá. Si el petróleo baja, ha estado bajito. Si bajara más, ve esas dos condicionantes. ¿Usted da cuenta? Que en realidad, cuando dice valoran, lo que están haciendo es una crítica a esa, y Andy Dauwager con los artículos que le escribe lo encuera y se lo hace irónicamente. Y entonces tenemos nosotros que aplaudir como foca lo que dije el Banco Central por allá. Y yo que fui banquero del Banco Central y yo sé cómo se manejan las cosas. Ahora viene uno que sí fue gobernador del Banco Central y tiene un artículo, dice, nuestra economía requiere un ajuste estructural. Yo no me llevo con él. Este es Bernardo Vega. Oigan, lo mismo que decían los economistas que le acabo de leer. Dice, algunos organismos internacionales y el Banco Central dicen que nuestra economía rebotará, lo mismo que decían así en Alemania, de 2.5 al 4.5. Eso es casi un 100%, el doble. Dice, no compartimos ese optimismo, porque la deuda ya casi igual un 4%, el servicio de la deuda del producto, eso consume 30% de los ingresos, entonces eso es como una carga que es muy pesada. Y dice ya la deuda pública llega al 59% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que él pone. Las pérdidas de las distribuidoras siguen iguales, altísimas, 38%, más la no cobranza, se mete en 40 y pico. La nómina pública, eso es Bernardo Vega en su artículo, para decir que él no está que él no cree esos pronósticos del Banco Central. Dice, la nómina pública sigue en aumento, así como las tarjeticas de débito a los compañeritos. Y la proporción del presupuesto que se dedica a inversión pública, a gasto de capital, es solo de un 10%, muy baja, 2.6% del Producto Interno Bruto. Y él se hace una pregunta, dice, ¿por qué tuvo que salir del país la empresa Gildan Heinz de Bonao, la textilera? Problema de su casa matriz o porque en otros países tenía mejores condiciones, se fue para Vietnam o se fue para Camboya. Eso se lo dejo de tarea a los que están hablando los sindicalistas, los que estábamos discutiendo hace un momentito. Y él sigue diciendo algo que yo también he manejado aquí. Ustedes me oyeron hablar de Fitur. Yo no tengo nada que por qué afilar cuchillos, ni contra Collado, ni me interesa, ni me importa, ni con la gente que fue por allá. Pero yo decía, pero si es para atraer inversión extranjera, es para allá. ¿Para qué va esta caravana y esta carroza de gente? Pues entonces para consumo local, para decir que hicimos tal cosa, para venderlo aquí, pero no para atraer inversión. Oigan lo que él dice. También alardeamos del éxito en Fitur con la aprobación de nuevos proyectos hoteleros españoles, que también lo mencioné yo aquí, sin enfatizar que la inversión extranjera en los mismos representa apenas un 20 o un 30%, porque lo que van son los bancos de aquí a apretarle a ellos. Y yo entiendo que si hay inversión extranjera tienen que ser que los bancos españoles le presten al Grupo Piñeiro, al grupo qué sé yo qué, para que él traiga esos 200 millones de dólares y lo invierte en un hotel aquí en Punta Caña, en Punta Cana, en qué sé yo qué, en Samaná, en donde fuera. No, y no es que los bancos de aquí son fundamentales porque sirven para hacer el sindicato del préstamo. Pero fíjense, no lo estoy diciendo yo, lo dice Bernardo Vega, un ex gobernador del Banco Central. La inversión extranjera en los mismos representa apenas un 20%, el otro 80% lo prestan los bancos locales. Y yo decía, por eso no hay dinero para prestarle a las pequeñas y medianas empresas, démosle dinero a Promipyme para que se encargue entonces de prestar a los pequeños emprendedores que no necesitan mucha garantía y cosas, claro, nada más a lo grande. Yo dije eso. Y por eso él señala que dado estos presupuestos que él dice, ¿qué hemos hecho nosotros para que crezcamos en este nuevo año 4.5 cuando lo que pudimos crecer fue 2.5?
¿Qué hemos corregido de esto que está aquí, de esta retahíla de cosas que él señala? No hemos hecho nada, pues ni siquiera hemos aprobado el Código Laboral que requiere el país, como dice Dargan, como dice el CONE, cuando tenemos un país que es totalmente diferente al que era en 1990. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado.